Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, don Gonzalo y yo, grabando virtualmente en una tórrida tarde de verano. Y hoy vamos a hablar de uno de los más grandes místicos, quizás de la historia reciente de la humanidad. Se trata de Ramana Maharshi, un renunciante, Advaita Vedanta, que vivió toda su vida en una montaña que se llamaba Arunachala. Así es que quédense hasta el final. Es una historia muy bonita y una enseñanza muy profunda. Y, eh, y esperamos que sea de utilidad y de inspiración. Don Daniel, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues sí, vamos a aprender varias cuestiones de la vida de Ramana Maharshi que pueden aplicarse a la vida del buscador espiritual. Así que suscribiros al canal primero y luego quedaros hasta el final porque es súper interesante el vídeo que tenemos para hoy. Así que comenzamos, don Daniel. Sí, bueno, yo no sé si nuestra audiencia conoce quién es Ramana Maharshi. Desde luego, para todos los interesados en el Vedanta y en el Advaita Vedanta es una figura muy importante, un personaje que marcó el siglo XX. Murió en el año 1950. Y bueno, la vida de Ramana Maharshi es una vida sencilla, nace en una familia normal, no, ni siquiera religiosa, a finales del siglo XIX y por una serie, por un asunto totalmente fortuito, se ilumina a una tempranísima edad de los 17 años. Sí, Al parecer, según cuentan sus biógrafos, hay varios textos biográficos, también hay algún Cedarrón que se ha publicado en España, hay un documental también. Desde adolescencia, a él se le venía a la mente el nombre de Arunachala, Arunachala, ¿no? Arunachala, él no sabía muy bien lo que era. Y cuando tiene su primer samadhi, ve claramente que Arunachala es una montaña y decide dejar a su familia y tomar rumbo en autobús, pues eso, siendo un jovencito, a los 17 años. sí. Antes he leído que falleció su padre a los 8 años, cuando él tenía 8 años. Era como de una familia bastante humilde y se va a vivir con su tío en una casa, pues imaginaros las casas en 1880, 1890, casas muy humildes allí en la India y, y sí, y se va a vivir con su tío y justo se va a este lugar que comentas, con 17 años. De su vida que a nosotros los mortales nos parece tremendo, pero que en el mundo espiritual eh, es usual. Y es que él escribe una carta a su madre, porque claro, él se va de la casa, pues prácticamente sin avisar. Él le escribe una carta a su madre, pues diciéndole que él se tiene que ir, que tiene el llamado que se ha iluminado y que su sitio no está ahí, que ella es su madre biológica, pero que tiene que irse, ¿no? Y debió ser bastante trágico para la madre. Incluso, no sé si se conserva, creo recordar que se conserva el texto de la carta, pero ahí se ve pues claramente que en nuestra vida nosotros tenemos efectivamente una vida familiar, eh, eh, una vida, digámoslo así, fraternal, pero también hay una vida espiritual que trasciende todos los lazos fraternales, ¿no? Y que es Sí, una vida ligada a la espiritualidad y al uno, digámoslo así. sí. Esto que comentas de la madre, él se pasa 3 años en silencio y la madre le va a buscar, bueno, primero va el tío a buscarle para que vuelva a casa y luego va la madre a buscarle y le contesta con el silencio. Sí, Vuelve, que pues, hijo. a Y nuestros puede ser un desprecio, hijo desagradecido, sí, todo lo sí, que hizo por ti y tal. Y yo creo que se lo tomó así la madre. me imagino. Total que se vuelve la madre sin éxito. No es capaz de llevarle de vuelta porque
encontró unas cuevas donde él meditaba. Y es curioso lo de las cuevas, porque también los cabalistas, muchos han meditado en cuevas, allí en Safed. Y entonces la madre le intentó ir a convencer de que volviera a la vida normal y le contestó con el silencio. Y entonces la Sí, madre se vuelve completamente abatida. sí. Dicen que estuvo en esos 3 años en silencio, o estuvo en Samadhi, no lo sé. Un Sí, Samadhi continuo, ¿no? exacto. También comentan que en ese periodo, no sé si fue en las mismas cuevas, estuvo también en unos sótanos de un templo, no recuerdo de Ujú. qué, unos Sí, sótanos horribles, inmundos, donde había todo tipo de alimañas y estuvo allí conviviendo, ¿no? Pues, con las ratas, con escorpiones, etcétera, ¿no? sí. Comentan que estuvo en modo meditación y cuando estaba ahí meditando le daba igual su cuerpo físico. Total, que estuvo 20 días meditando ahí en los sótanos del templo ese. Mm, Y le tuvieron que salvar la vida, el cuerpo físico, porque no le prestó ninguna atención. mm, Estaba completamente en estado de lucidez, en samadhi, ¿no? sí, Y le daba igual que le picara, yo qué sé, un lagarto que le hiciera una serpiente, le daba igual. sí. Para nuestros oyentes que no sepan lo que es un samadhi, pues un samadhi es la fusión con el uno. En el caso de la cábala, pues sería la fusión con Keter. Un Keter, Es sí. realizar Keter, ese es hay dos tipos de samadhi. El saguna, que es el samadhi con el Dios manifestado, y el nirguna, que es el samadhi con el Dios no manifestado. Pero bueno, no nos vamos a poner ahora a distinguir. Lo importante es que está en samadhi. Cuando una persona está en samadhi, pues, y de alguna manera permanece allí, se considera que es un maestro iluminado, ¿no? Sí. Y, sí, y luego, después de este proceso, de este periodo, es cuando acude ya al monte Arunachala, que está en la India, y ahí comienza a formar un pequeño ashram en donde poco a poco la gente se va acercando para aprender Sí. de él. Una cosa que he leído es que después de 3 años en silencio, viene un académico para hablar con él y hacerle preguntas. Y a partir de ese momento es cuando él empieza a hablar, para dar respuestas a las preguntas. Y entonces este académico, que debía tener un cargo importante, que fue allí para verle por la fama que ya estaba teniendo, le cambia el nombre. Se llamaba, bueno, no recuerdo bien cómo se llamaba, pues un nombre normal, y le cambió a Sri Ramana Maharshi. Mm, ya, ya. Y es curioso porque los místicos muchas veces se cambian el nombre y es Mm, como un símbolo para ver cuál es la vida anterior y cuál es la vida, o sea, como antes de la iluminación y después, algo así. sí, porque hay un cambio de identidad. Del yo egoico pasa a la divinidad manifestada, ¿no? Ujú. Sí, eso es muy común. Sí. Y luego, pues eso, a partir de ahí en Arunachala, pues empezó a acudir a la gente y el ashram pues se convirtió en un ashram que poco a poco fue creciendo y que fue muy concurrido, ¿no? Y además fue concurrido por personalidades importantes, por Gandhi, por ejemplo, por el presidente de la India, Pradesh, creo recordar. Y es interesante lo del monte Arunachala. A mí la verdad es que yo creo que es uno de los sitios místicos más importantes del mundo. Decía Ramana Maharshi que era el centro del mundo, este monte. Ujú. Y me consta que todavía sigue, bueno, todavía evidentemente está el ashram de Ramana Maharshi allí, pero que va mucha gente a peregrinaciones alrededor del monte de Arunachala, donde pues debe haber una energía tremenda, ¿no? Ujú. Y además donde ha habido también varios episodios de iluminaciones de maestros. ¿Y qué
¿qué tres lecciones o qué le podemos ofrecer a nuestros seguidores Mm, de la enseñanza de Ramana Maharshi? ¿Cuál crees sí, que fue lo fundamental de, de su enseñanza sí, que los buscadores pueden aplicar nuestros amigos? sí. Bueno, Ramana Maharshi se adscribe a la Advaita Vedanta. El Mm. Advaita Vedanta va a la verdad última, es decir, va más allá de la manifestación, lo que ellos llaman la no dualidad, lo no dual. Y Ramana Maharshi es un maestro de la no dualidad. Yo te diría que el método de enseñanza de Ramana Maharshi era preguntarse constantemente, ¿quién soy yo? Exacto. Soy yo. Y repitiendo constantemente esa pregunta, evidentemente con conciencia, pues llegas a un momento en que descubres primero que no eres el cuerpo, ¿no? Luego descubres que no eres el ego, es decir, vas yendo hacia atrás hasta que al final pues desvelas la no dualidad. Lo interesante de Ramana Maharshi es que es un maestro, pues como Nisargadatta, pues que es un maestro que no es culto, es decir, es un maestro que ha tenido la experiencia última a una edad muy joven y que realmente lo que habla es lo que es, de alguna manera. Es decir, no es lo que ha aprendido, ni lo que ha leído, ni lo que ni siquiera ha tenido por la experiencia vital, porque él se iluminó muy joven, Sí, sino es la vivencia permanente de la no dualidad. sí. Y Hay una, además, sí, 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 Gonzalo. sí, al hilo de lo que comentas, en la biografía, bueno, lo que he leído es que sacaba malas notas. No era un estudiante y que Ya, solo destacaba en atletismo y en gimnasia. ya. Este Krishnamurti también era muy mal estudiante. Y creo que Nisargadatta también. Y Osho se escapaba de la escuela también. Sí, o sea que, Sí. bueno, Sí, en el y, fondo es porque se rebelan, en el fondo la mente se revela contra el sistema académico, sí, porque con el sistema académico va incluido el sistema de creencias mm, del colectivo. Entonces el sistema, y luego también va toda la disciplina férrea que normalmente los sistemas académicos tienen, sí, no dejarte jugar y tal. Entonces, normalmente los místicos siempre se han rebelado contra el sistema académico. sí. Y de hecho sus libros, bueno, hay muchos libros de él, pero pasa como con Nisargadatta, que dedicaremos también un vídeo a Nisargadatta. Eh, Hay muchos libros que son conversaciones que la gente tenía con él, le preguntaban cosas y que se consignan en libros, ¿no? Y son preguntas que se contestan de una manera muy contundente y muy clara, ¿no? No son libros con un desarrollo académico, argumental, etcétera. No, esto incluso, fíjate, va aquí por fechas, ¿no? De Sí, las conversaciones que tenía. Y sí, luego la vida del propio maestro, pues era una vida tremendamente austera, tremendamente humilde. Él cuidaba de las vacas o del ganado. Bueno, no, ahí las vacas son sagradas, pero bueno, estaba en el día a día, ¿no? Él siempre andaba con un taparrabos, no tenía más, un bastón que era un palo y andaba prácticamente descalzo, ¿no? ¿De qué te ríes? no, que es que, eh, por ejemplo, comparado con las religiones, Ya, ¿cómo colocan, digamos, a la cuna de la religión? Tú ya, imagínate poner, yo qué sé, a todos los eruditos, académicos, religiosos, teólogos en taparrabos con un ya, palo, ¿sabes? ya. Ya. Sí. Y luego, sí, y luego el libro preferido de Ramana Maharshi, para él, es un libro que hemos mencionado aquí que se llama El Advaita Bodha Dipika,
Es un libro anónimo de Advaita Vedanta Puro y es un libro tremenda, es potentísimo, es decir, potentísimo en el sentido de que si no estás preparado para leerlo, te desarma completamente, ¿no? Te desarma hasta Sí, los cimientos más profundos, por lo cual yo recomiendo a la audiencia que si alguien está preparado, que lo lea, pero si no está preparado, es mejor no leerlo. sí, Está publicado en español en varias ediciones. Hay una, de hecho, yo creo que con algún comentario o con algunas referencias a Ramana Maharshi. sí. Otra cosa que he leído de su enseñanza es que él decía que ya todo el mundo está iluminado, que el alma ya está realizada, que solamente lo tienes que ver. O sea que primero lo que Darte, tú comentabas, que sí, meditando en el yo soy, llegas a la verdad y luego que todo el mundo, que el alma de todo el mundo ya es un alma realizada. mm, sí. Y ahí hay un tema ahí, hay dos temas que te planteo, a ver qué tú qué opinas. Primero, en el mundo de la espiritualidad hay, de alguna manera, personas que se iluminan y que desvelan el conocimiento de esa iluminación como si fuera un torrente de agua, es decir, que es brutal, tipo Nisargadatta, pero digámoslo así, que hay personas que se iluminan pero adquieren una cierta maestría, es decir, que son maestros que saben, digamos así, Colocarse en el lugar del. medir el flujo de agua o de información que pueden dejar pasar para que el alumno no sufra una crisis al Sí, principio y colapse, ¿no? sí, Porque yo siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Por qué hay maestros que son mucho más suaves, digámoslo así, en transmitir el conocimiento y hay maestros que es como un choque de energía, ¿no? sí. Hay maestros que pasan, que dicen, mira, aquí está, boom, Sí, y ya tú apáñatelas, y si no, no haber venido. sí, Me efectivamente. imagino, eso, no sé quién me comentó que había en relación con el tarot, que había maestros de oros, de copas, de espadas y de bastos. Entonces me Sí, imagino que cada uno tiene una personalidad. Los de espadas yo creo que son los más duros, los más duros. A lo mejor sí, los de copas son más blandos. más blandos, pues en copas puede estar el Yogananda, por ejemplo. Sí, por ejemplo. En espadas, pues Krishnamurti es durísimo. Ujú. Krishnamurti es durísimo. Luego los más, digamos, misteriosos serían los de bastos, yo creo. Sí, Ramana Los más Maharshi está crípticos, sí, durísimo. Y en oros, pues a lo mejor hay maestros como Ivan Hof, sí, maestros mucho más didácticos, más pedagógicos y más, explican todo más apegado a tierra. Es interesante, sí, eso yo creo que lo decía Julio, sí, entonces hay diferentes tipos de maestros. sí. Y luego, También cada alumno, digamos como que en función de su psicología, se acerca a un tipo de maestros eh, diferente. ¿tú cómo pondrías a Halevi en Entre esta copas, escala? entre copas y espadas. Ya. Y hay otro tema de los Más maestros, casi a espadas, pero ya. Hay otro tema de los maestros que mucha gente un poco como que les hace cuestionarse, y es que Ramana Maharshi murió de cáncer, exacto, murió sí, sí, eso te iba a comentar, sí, sí. de un cáncer en la piel, y de alguna manera la gente dice, pues si era un gran maestro, que se supone que está realizado y que es el centro de la creación, cómo se muere de un cáncer, ¿no? Muchas Sí, veces la gente piensa que los maestros de alguna manera tienen que ser perfectos, con un cuerpo eterno, inmortal, etcétera, ¿no? sí. Por, Y, por eso los y maestros del pasado se les sube a un pedestal y a los maestros del presente no se les valora hasta que han fallecido. mm, sí, sí. Decían que alguna vez se lo preguntaron, yo creo que fue a él, y entonces él decía, es que las células cancerógenas
son seres vivos y tienen también derecho a desarrollarse. Sí, es que murió de un tumor, sí, sí, de un cáncer. Un cáncer de piel en el brazo. Y bueno, yo invito a los oyentes a que vean vídeos de él. Hay varios vídeos en YouTube. No recuerdo, hay vídeos de escenas con él. A mí me parece un maestro además con su cara, simplemente contemplar su foto. Es un maestro que transmite una paz, una bondad, una belleza muy profunda. Y las fotos de los maestros ayudan, es decir, las fotos transmiten una cierta vibración que acompañan, ¿no? Sí, Y bueno, y yo les invitaría a que exploren un poco más sobre su vida, sobre su obra, y que si les llama la atención, pues que lean alguna de sus obras, que realmente son muy, muy impactantes. sí. También el nombre, también eleva, porque al hacer este vídeo y pronunciarlo, también su nombre hace que elevemos el nivel de conciencia. Sí. A propósito de las fotos, yo recuerdo una anécdota de nuestro profesor Julio, nuestro profesor de tarot de Gonzalo y mío. Él contaba que a Julio le pasaban cosas muy raras. Y él contaba que en su casa tenía una estantería y él era muy devoto de Yogananda y Ujú, tenía una foto de Yogananda en la estantería. Pues un día salió de casa y no sé si se dejó encendida una vela o el incienso. Bueno, el hecho es que empezó a quemarse la casa, o sea, empezó a quemarse la estantería. Afortunadamente logró llegar a tiempo para que el fuego no se propagara y quedó carbonizada en la estantería, a excepción de la foto de Yogananda. sí. En fin, pues nada, oye, animar a nuestros oyentes para investigar en la vida y obra de este santo, de este gran místico, y animarles eso a que se documenten un poco más y a que conozcan vidas también de grandes místicos de la India. Sí. Pues muchísimas gracias, don Daniel, por Nada, ilustrarnos con este personaje y un placer. un placer y nada, seguiremos con nuevos personajes en el futuro. Gracias.